Vamos a hablar uno de los temas de programación funcional que nosotros vimos en las conferencias, que son las clausuras. Entonces, vamos a ver esto. Cuando yo tenga el concepto de función, hay lenguajes como, no me acuerdo si Simula tiene esto, así que vamos a ponerlo con un signo de interrogación, pero el ADA, aunque estoy violando una cronología histórica, el Pascal, tiene un concepto de funciones y procedimientos anidados. Eso quiere decir que si yo declaro un procedimiento, por ejemplo, X, que tiene ciertos parámetros, aquí adentro yo puedo poner un procedimiento Y, que tiene su cuerpo, y este sería el cuerpo del procedimiento más externo. Pero esto es un formalismo que me permite que yo desde dentro de Y puedo usar los parámetros, las variables locales que estén declaradas encima de este procedimiento, dentro de este, y este procedimiento yo solo lo puedo usar dentro de otros procedimientos que estén anidados dentro de X al mismo nivel que Y o dentro del cuerpo de X. ¿Entendieron el trabalengua? Entonces, esto está declarado dentro del scope de visibilidad de X. Pero esto me permite usar todas las variables que yo pueda ver porque son parámetros de X o porque son variables locales declaradas dentro de X. Por ejemplo, var X de tipo integer. Bueno, aquí no puedo ponerle X, Z, integer. Ahora bien, esto de tener procedimientos y funciones anidadas, como lo tenemos en Pascal, no convierte estas estructuras de programación en clausuras, que es lo que nosotros vamos a aprovechar para explicar hoy. Que esto en inglés se dice closures. ¿Está bien? Entonces, en cierta versión del Delphi se permitía usar lo que se conoce en programación funcional como funciones de primer orden que nosotros vimos en esa clase. Que eso significa que yo puedo usar las funciones como valores asignables a ciertas variables. O sea, yo puedo usar las funciones como cualquiera de los valores de los tipos primitivos del lenguaje que yo tengo, de los tipos que se le llaman subyacentes. Por ejemplo, un tipo primitivo es un entero en Pascal y el valor 1, el 2, el 3 son valores de tipo entero, pues yo voy a tener un tipo subyacente ahora que va a ser el tipo función, que un valor va a ser X y otro Y. Y por lo tanto yo podría declarar cierta variable H a la cual yo le puedo asignar en Pascal el valor de X, y eso quiere decir que la variable H recibió el valor X, el valor que devuelve esta expresión. Y esto es una función y por lo tanto yo puedo usar H donde quiera que yo use un procedimiento que es este que yo tengo aquí. Yo después le puedo cambiar el valor a H y ponerle otro valor. Pero ellos ponen en la documentación una restricción. Dicen, un procedimiento declarado internamente, o sea, de forma anidada dentro de otro, no puede ser usado como una función de primer orden. O sea, no se le puede asignar a una variable. Yo les comentaba a ustedes que a mí eso me llamó mucho la atención y además me alteró bastante el hecho de que pusieran esa restricción cuando le pusieron esa capacidad al lenguaje. Tiempo después, reestudiándome de nuevo, no para un lenguaje de programación tradicional como es el lenguaje Pascal, sino más bien estudiando programación funcional para cuando me estaba estudiando XSLT, que es el lenguaje de programación que se usa para hacer transformaciones dentro de la norma XML, pues descubrí
por qué aquellas limitaciones que tenía el Pascal de no poder usar funciones y procedimientos anidadas como funciones de primer orden. Y es que lo único que pueden ser funciones de primer orden son los procedimientos y funciones y las clausuras. Pero las clausuras no son lo mismo que procedimientos y funciones anidadas como las tiene el Pascal y estos lenguajes de programación. Entonces vamos a tratar de entender nosotros qué es lo que es una clausura. Profe, X tampoco se puede utilizar como de primer orden. Sí, X sí. Las que están declaradas como globales. Ajá. Y los métodos de los objetos también pueden ser usadas como funciones de primer orden porque están en un nivel más externo. Ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué no se pueden usar las anidadas y las clausuras sí. Vamos a ver cómo la misma sintaxis de que nosotros usamos, o sea, la equivalente en Python para definir funciones anidadas, cómo va a implicar en Python unas clausuras. Digamos, yo defino una función que vamos a llamarle outer, que le vamos a definir el parámetro n. Vamos a declarar aquí y es igual a n más 1. Vamos a declarar aquí def inner y vamos a poner a como parámetro y vamos a decir aquí devuelve n multiplicado por i más a. Y a este nivel vamos a devolver inner. Vamos a ver ese código que no significa nada semánticamente, que es un código inventado a lo pronto ahí para solo ver qué significa definir una clausura. Vamos a ver qué significa esto en Python. Esto de acá dentro, el inner, es una clausura. ¿Que el Pascal? Sí, sintácticamente son equivalentes. Pero hablando de errores, había una prueba donde le estaban preguntando a un estudiante de aquí de la UCI, bueno, un conjunto de estudiantes, tenían que estudiarse, creo que estaba mencionando errores sintácticos, semánticos, lógicos y lexicográficos. Y yo me quedé extasiado con esas diferenciaciones, ¿no? O sea, ¿alguno de ustedes ha buscado el significado de la palabra sintaxis, semántica, lexical y lógica? O sea, porque yo en ese momento, yo sé diferenciar un error sintáctico de uno semántico, porque eso es parte de la teoría lingüística, de teoría de comunicación, que tiene que ver con, que hay una ciencia que se llama semiótica que estudia eso. Ahora, el término léxico es de la lingüística, no es de la semiótica. Entonces me están mezclando léxico con lógica, que no tiene nada que ver con ninguna de las otras tres cosas, con dos cosas que pertenecen a la semiótica. Una pertenece a la lingüística y la lógica que pertenece a la filosofía. Ajá. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver Umberto Eco con Leibniz y con Chomsky? O sea, Leibniz es lógico, Umberto Eco es semiólogo y Chomsky es lingüista, además de politólogo, ¿no? Yo estaba tratando de entender aquello y yo le decía, bueno, yo lo que más puedo hacer para ayudarte es decirte qué errores yo entiendo como semánticos y cuáles como sintácticos, que es lo que te tiene sentido evaluar, ¿no? Pero si alguno de ustedes me puede explicar el nivel lexical de un lenguaje de programación, cómo se puede mezclar con los niveles sintácticos y semánticos de la semiótica, pues lo hacemos. Ajá. Profe, si errores lexicológicos, dijera errores léxicos, tuviera más sentido, ¿no? O tampoco lo... No sé. Es que la lexicología estudia el conjunto de símbolos que forman una unidad mínima que tiene significado en lingüística. Entonces, en un lenguaje de programación, ¿cuándo un error es lexicológico? Bueno, no sé el lexicológico, pero léxico es lo mismo cuando se dice lexicológico, se está diciendo igual. Sí. Y cuando ustedes le llaman que un error es lexicológico, ¿a qué se refieren? Se refieren a
hay un símbolo que no pertenece al lenguaje. O sea, eso se está refiriendo en compiladores, en la primera fase, en la fase de análisis léxico, cuando se está haciendo el análisis léxico del código fuente, que se están chequeando si cada una de las cadenas que aparecen en ese código fuente pertenecen al lenguaje que se quiere hacer el análisis léxico. Ya, pero es que están mezclando planos de comparación distintos y poniéndolos al mismo nivel. Bueno, entonces la intención era que cuando se encontraron una cadena que no pertenecía a ese lenguaje que se le está haciendo el análisis, entonces... Pero es que todos esos errores son sintácticos. ¿Cómo ustedes diferencian un error lexicológico de uno sintáctico? Por ejemplo, cuando aparece... Espérate. Dime. Por ejemplo, cuando aparece una ñ en C++. Ese es lexicológico y no es sintáctico. No. ¿Por qué? Porque hay una serie de... A ver, Ana Silvia, los sistemas son completos. La semiótica estudia los signos en la teoría de comunicación. Ajá, el plano sintáctico estudia todos los errores que pertenecen a la estructura de los signos. Entonces, que aparezca una ñ en C++ es un error lexicológico porque estás poniendo un signo que no pertenece al lenguaje, que eso no es la única definición de lexicológico que hay, pero es un error sintáctico. La semiótica, en teoría de comunicación, tiene 3 planos. Y los errores, cuando uno analiza los errores desde el punto de vista semiótico, pertenecen a uno de esos 3 planos. Pero hay un plano que siempre se obvia por ser muy subjetivo, que es el plano pragmático. Entonces los errores o son sintácticos o son semánticos. O tú estás cometiendo un error que tiene que ver con la estructura de los signos que tú estás usando, como eso de tener una ñ en eso, que también es lexicológico, pero lo que tú no puedes hacer es una diferenciación disjunta entre poner un error que como que es lexicológico nada más y que no es sintáctico. Porque además o tú analizas los errores lingüísticamente o los analizas semióticamente, pero no puedes poner errores en los 2 planos al mismo tiempo. Ahora, cuando un compilador está reconociendo la sintaxis de un lenguaje, está haciendo un reconocimiento lexicográfico de ese lenguaje. Pero lo que está reconociendo es la sintaxis del lenguaje. O sea, desde el punto de vista de comunicación es sintáctico y desde el punto de vista lingüístico es lexicológico. Pero lo es al mismo tiempo de las 2. Ajá. Entonces, espérate, que él había levantado la mano primero. Se refieren, me imagino, ¿no? En la prueba se estarían refiriendo a los errores que serían reconocidos en la parte del análisis léxico. Y entonces, bueno, es verdad, seguro que usted dice que también serían errores sintácticos. Es verdad, pero bueno, son reconocidos en esa fase, en la fase del análisis léxico. Por eso se refiere, a lo mejor en la prueba lo preguntan así, a lo mejor no hay manera de... Sí, pero a ver... Yo sí entiendo lo que usted dice, Es que yo soy especialista en esas cosas. O sea, yo estudio lingüística y teoría de la comunicación. Pero yo no me enredaría tanto. Porque además la teoría de compiladores está lejos. Por eso yo digo que los compiladores son hardware de la programación. O sea, cuando tú estás hablando de programación, ¿qué nosotros dijimos que era la programación? O sea, ¿qué dije yo? Que era un mecanismo de comunicación entre humanos hacia máquinas. Si estamos hablando de comunicación, estamos hablando de semiótica. La lingüística en la programación tiene que ver con qué lenguaje yo uso en esa comunicación. Pero esa comunicación es semiótica. O sea, yo estoy planteando un conjunto de signos para comunicarme, le estoy dando significado a ese conjunto de signos, y esa comunicación se realiza en un plano pragmático. Entonces, si yo estoy hablando de teoría de programación, los errores son semióticos. Si estoy hablando de reconocimiento lingüístico, si estoy hablando dentro del plano de los lenguajes de programación y no de programación específicamente, entonces sí puedo hablar de cosas lexicográficas. Tiene sentido hablar de errores lexicográficos en compiladores, pero no en programación. Yo no estoy en contra de que se analicen errores que son lexicográficos. Lo que hay que ponerlos en el lugar donde van. O sea, si yo estoy hablando de compiladores, vamos a analizar cuáles errores lexicales, cuáles errores morfológicos hay aquí. Fonéticos no hay porque en los lenguajes de programación no se enuncian cómo suenan los signos.
Pero la lingüística trata de fonética también. Pero si yo estoy hablando de comunicación, ahí lo que va es sintaxis, semántica y pragmática. Semiótica, única y exclusivamente relacionada con la programación. Lingüística relacionada con los lenguajes de programación y todo lo que tiene que ver con los lenguajes de programación como compiladores, interpretación, etc. Y eso, por supuesto, tiene relaciones. Lo que en una cosa, en compiladores, era un error lexicográfico, en programación es un error sintáctico. Todos los errores lexicográficos, cuando yo estoy reconociendo un lenguaje, son errores sintácticos desde el punto de vista de programación. Y además de lexicográfico, ¿cuáles serían los otros desde el punto de vista de compiladores? Morfológicos, que se cambie la forma que llevan las cosas. La morfología trata de la forma más que de los signos que componen una cosa. Pero yo creo que en el libro que hablan de Grady Bush, no, ¿cómo se llama? ¿El libro de dragón? El dragón rojo, sí, el que le dice el dragón rojo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El de David Grace de compiladores? Pero no me acuerdo. Sí, creo que es ese. El que se conoce como el dragón rojo. ¿Por qué se conoce como el dragón rojo? Porque tiene un dragón. rojo en la portada. La edición original tenía un dragón. Pero hay un libro de compiladores que el autor es David Grace, que tiene... Ah, es de compiladores. Eso tiene que ver con errores lexicográficos porque estamos hablando de compiladores. Yo creo que... Pero lo que yo digo es que tú no puedes mezclar los errores que son de programación, que tienen que ver con el acto de comunicarle un modelo a una máquina, que es de lo que trata la programación, con el acto de reconocer un lenguaje que es un acto lingüístico. Bueno, no quisiera equivocarme, pero me parece que ahí los mezclan. Bueno, si los mezclas, a ver, yo no estoy... Porque más bien deben referirse a los errores al tipo de errores que exacto, por fase, que se lanzan en esta fase. Tú puedes relacionarlo. Tú puedes decir, lo que es un error lexicográfico en compilación es un error sintáctico en programación. Tú puedes enunciar esa equivalencia, esa implicación, mejor dicho. Implicación lógica. Ahora, lo que no entiendo todavía es dónde cabe la lógica. ¿Qué es lo que es un error lógico? ¿A qué le llaman errores lógicos? Espérate, que él hace rato que está... Es lo mismo lo que estamos hablando. Sí. Es lo mismo que le decía a ella, que el análisis ese sale porque es por fase. Quizás para estar de acuerdo con lo que usted dice, nosotros vemos a la hora de hacer el compilador la primera etapa esa del analizador sintáctico de una forma y el resto de otra forma, pero al final es lo mismo. Piense a la hora de implementar lo complejo que sería unir esas dos fases en una sola. Sí, pero a ver, a mí me gusta mucho la capacidad de abstracción que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, yo como programador me abstraigo, no para programar, yo me abstraigo de que los compiladores no existen, de que los compiladores existan. Coge 2 puntos entonces, no aprueben. ¿Por qué? Porque no existe, si no se pone y programa su compilador al final... No, yo puedo programar, mira, yo puedo programar y lo mismo que yo programo, abstraído de que existen los compiladores, puede funcionar sin compiladores, puede funcionar con intérpretes en un lenguaje, porque ¿alguien puede hacer un intérprete de C++? Sí, cuando hablamos de compilador hablamos de intérpretes también. Ok, pero es que yo estoy hablando de un programa que se encarga de analizar lo que yo escribí para procesarlo y hacer lo que la máquina lo entienda. Eso es lingüística. Pero yo en teoría de comunicación me abstraigo de que esa fase existe. No las mezclo y además no tienen por qué mezclarse. Si estuvieran mezcladas, la gente que estudia esas cosas no tuvieran 2 ciencias, no tuvieran semiótica y tuvieran lingüística, tuvieran una sola. Tienen 2 porque son 2 conceptos, 2 formas, 2 dominios distintos del conocimiento. Una cosa trata de desestructurar un lenguaje y otra cosa trata, o sea, la filología en general trata de lenguajes. Pero hay otra carrera que no es filología, que trata de teoría de la comunicación, que es a lo que más se acerca a la programación. O sea, en serio, yo puedo programar, de hecho yo lo hago. Los compiladores no son algo que tienen que ver conmigo, eso es hardware. O sea, como mismo hay una computadora ahí que pone a funcionar las cosas,
tiene un sistema operativo, hardware, una tarjeta de video que me hace que se vean las cosas que yo estoy programando en mi televisor, hay un compilador. ¿Y nunca los estudió, bro? ¿Qué cosa? Los compiladores. Muchísimo. Ah. Sí, porque uno también es chiquito a veces. Claro. Después uno crece y se pone cómodo y le da por eso. No, mira, yo no estoy en contra de que se estudien compiladores. Yo lo único que estoy diciendo es que cuando tú estudias compiladores, tú estudias errores lexicográficos y morfológicos. Y cuando tú estudias programación, estudias errores sintácticos y semánticos. Ajá. Yo no estoy hablando de que no estudies compiladores. No, a la gente para que crezcan hay que hacerlos pasar trabajo y ponerlos incómodos. No, es que le estaban haciendo preguntas para alguna prueba y los 4 posibles tipos de errores en los cuales él tenía que clasificar los errores que le estaban poniendo en preguntas que él se estaba estudiando eran clasificar los errores que aparecieran en lexicográficos, sintácticos, semánticos y lógicos. Eso suena aquí como una prueba de P4 que es compilador. Sí, eso es Ajá. compilador. Y entonces para mí están mezclando 4 cosas que no sé por qué están mezcladas ahí, que debían estar separadas. Yo también veo mal que las fases, aunque bueno, vamos a la discusión aquí después, que si usted también ve mal que las fases en que se divide ese proceso se llaman análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, esas 3 primeras fases. Porque el problema es que, a ver, los errores, para mí se les da ese nombre por el nombre de la fase. Pero es que esa fase yo no las entiendo bien. A ver, la de análisis léxico lo que hace es determinar que todos los tokens, o sea, las palabras, Los elementos del lenguaje, sí. sean válidos para el lenguaje. O sea, si hay un token que no pertenece al lenguaje, entonces dice que hay un error léxico ahí. Ya. Entonces, si después hay una sintaxis mal escrita, o sea, Ah, bien, pero hay un problemita que en teoría de comunicación, tantos esos errores de los lexemas como que estén mal ordenados, fíjense, miren, si yo pongo en Python más X, Y, todas estas cosas son lexemas del lenguaje Python, válidos, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Aquí hay un problema morfológico, porque están ordenados mal. Ajá, entonces hay una fase de análisis lexicográfico y una fase de análisis morfológico en la compilación. Este error, y poner una ñ aquí, este es un error lexicográfico y este es morfológico. Los dos son sintácticos. En teoría de comunicación. Ajá, entonces ustedes lo que están diciendo es que este es lexicográfico y este es sintáctico. No, este es sintáctico también y este es sintáctico. Lo que este es un error en un lexema y este es un error morfológico porque tiene que ver con la forma en que yo organicé y estructuré los signos. Y cuando yo estoy hablando de lexemas y de forma, de morfología, estoy hablando de lingüística. Y cuando estoy hablando de sintaxis y semánticas, estoy hablando de comunicación. ¿Ok? Entonces, si hay un libro de un yanqui a los cuales tendemos a endiosar por ser yumas, no, esa gente se equivoca mucho y cometen muchos errores. Y muchos libros yanquis que yo me he leído son disparates. Ajá. Sí, el libro que le decía era el de Ajo, Compiler Principles de Nick Santos. Wow, Ajo, ilustre profesor del Instituto de Massachusetts, de MIT. Cuando yo me leí sus libros, que junto con Ullman tenían varios libros de compiladores y de base de datos. No sé por qué se dedicaban a cosas tan disímiles. Esos tipos escriben de esas cosas desde los 80, desde que yo tenía la edad de ustedes. Sí, vamos a estar Pero bueno, en aquel momento yo no sabía nada de lingüística, ni de semiótica, ni nada de eso. Por allá por el año 85 y 86. Así que si me los vuelvo a leer, probablemente diga que tienen varios disparates. Entonces, volvamos al lado de acá. O sea, ya logré entender cómo ustedes diferencian dos cosas que son sintácticas desde el punto de vista de comunicación, y ustedes lo que estaban olvidando es que uno era lexicográfico exactamente desde el punto de vista lingüístico y uno era morfológico. Porque cómo uno ordena y cómo estructura los signos, aunque sean válidos como signos,
es un error sintáctico, pero desde el punto de vista lingüístico es morfológico. Entonces, eso hubiera sido un buen análisis. Ustedes saben por qué a estas alturas yo puedo hacer esas cosas, porque yo estudiando programación me di cuenta que toda la literatura que yo me estaba estudiando en programación no me satisfacía. Entonces, si alguien me dice que la programación es una cosa de comunicación, ¿qué fue lo que yo hice? Estudié teoría de comunicación. Y me he estudiado esa carrera casi completa. Cuando vi que los lenguajes de programación son lenguajes, aunque la mayoría sean lenguajes formales, estudié lingüística. Y eso creo que me da la autoridad para decir estas cosas que estoy diciendo aquí. Pero les pido disculpas de todas formas también, porque ustedes son víctimas de leerse libros yanquis de probablemente gentes que estudiaron computación, pero no estudiaron ni lingüística ni de comunicación. O sea, yo les recomiendo mucho a los que quieran aprender de lenguaje de programación que no se lean un libro de lenguaje de programación, sino que se lean a Noam Chomsky, que es un lingüista que tiene unos teoremas de lingüística muy buenos. El tipo estuvo aquí en Cuba no como lingüista, sino como politólogo, porque el tipo se dedica a ser un revoltoso en la política internacional, criticando a Malanga y sobre todo a los yanquis, y es un pacifista y antiguerrerista y todo eso de lo más bueno, pero como es una personalidad académica muy importante dentro de los Estados Unidos, es considerado uno de los mejores lingüistas del siglo XX. El tipo tiene libros realmente muy interesantes. Los que quieran estudiar semiótica, ahí tienen que irse a Italia. Empezando por alguien que la gente lo conocemos en Cuba como escritor, que es Humberto Eco, que es uno de los mejores especialistas en semiótica de este universo, pero hay otros que son muy buenos también. Y la semiótica es una de las ciencias de la comunicación. Ahora, seguimos. Decíamos, semióticamente, esta sintaxis es equivalente en Python a la sintaxis que planteamos en Pascal. Sin embargo, semánticamente expresan cosas distintas. Y aquí estamos hablando entonces de semántica y sintaxis. O sea, esto no es una función anidada como en Pascal, sino es una clausura. Y vamos a ver cuál es la diferencia y por qué las clausuras pueden ser usadas como funciones de primer orden, porque fíjense que yo estoy devolviendo esto que está anidado, declarado como una función, pero anidada dentro de otra, yo le estoy devolviendo como un valor. O sea, que es el resultado de esta función. Esta función que está acá arriba tiene 3 instrucciones. ¿Cuáles son? Una variable local que obtiene el valor del parámetro n más 1. La próxima instrucción es asignarle a la variable inner el valor función este. Esto es una instrucción de asignación en Python, igual que esta. Lo único que el valor que se le asigna a la i aquí es el resultado de esta expresión, y el valor que se le asigna a inner aquí es la definición de esta función. Y como tercera instrucción tiene devolver el valor que hay almacenado en inner. Ahora, vamos a nosotros ahora a decir aquí h es igual a outer en 5. Y vamos a decir aquí q es igual a outer en 1. Vamos a ver qué pasa cuando yo estoy haciendo estas dos llamadas. ¿Qué se le asigna a h y qué se le asigna a q? ¿Y qué pasa cuando yo diga h en 3 y cuando yo digo q en 3? Fíjense que yo estoy haciendo dos llamadas. No, vamos a poner aquí print y print para que estas instrucciones tengan sentido. Aquí yo estoy ejecutando 4 instrucciones que están al mismo nivel para no... Esto fue que como no lo puse, vamos a poner lo que... Vamos a meter un parche aquí. Estas están al mismo nivel sintáctico. O sea, aquí yo estoy llamando la función outer, pasándole como parámetro 5, y el resultado de esta función se lo estoy asignando a h. La estoy llamando con parámetro 1 y el resultado de la función se lo estoy asignando a q. Y aquí estoy mandando imprimir a llamar a h con parámetro t e imprimir el valor que me devuelve a llamar q con parámetro 3. En primer lugar, lo que yo le asigno a h y a q, ¿qué es lo que es? Inner. Pero fíjense una cosa. Si yo a h y a q le asigno inner,
que es lo que devuelve outer como resultado, entonces debería estar pasando que H en 3 y Q en 3 devuelvan el mismo valor, porque contienen el mismo valor, pero el hecho es que no contienen el mismo valor. Entonces este inner está realmente parametrizado antes de yo devolverlo con un contexto de valores asociados a cuando yo recibo ese valor y lo devuelvo, y entonces ese contexto de valores asociados que tiene esta clausura, que parametrizan a esta clausura antes de yo devolverlo, me hacen que lo que yo le asigno a H y lo que le asigne a Q, aunque en la llamada acá arriba sea inner y en la llamada acá abajo sea inner, son dos inner distintos, y distintos en ese contexto que lo parametrizan. Cuando yo llamo a outer en 5, n vale 5 y vale 6, y el inner que yo devuelvo tiene esa i y esa n asociadas con sus respectivos valores 5 y 6. Entonces aquí yo lo que le estoy asignando es un inner que está parametrizado con n igual a 5 e i igual a 6. Y aquí lo que le estoy asignando a Q es un inner parametrizado con n igual a 1 e i igual a 2. Entonces vamos a ver, cuando yo mando a calcular H en 3, ¿qué es lo que sucede? Que A recibe el valor 3. Y eso me va a devolver n por i más 3. Entonces, por lo tanto, eso va a dar 5 por 6, 30 más 3, 33. Y cuando yo mando a imprimir Q en 3, A vale 3, igualito que en la llamada anterior, pero como n vale 1 y la i vale 2, esto es 2 más 3, y me va a imprimir 6 aquí. 5. 2 más 3. Entonces, fíjense que el inner que yo estoy devolviendo, se devuelve, es como un objeto que tiene todas las variables, ya sean por parámetros o por variables globales, que están declaradas o calculadas en instrucciones que le preceden a su ejecución. Porque a diferencia de otros lenguajes de programación donde la declaración de una función es meramente sintáctica, en Python la declaración de una función no es tal, sino que es la ejecución de una expresión que calcula este código que hay acá adentro y me devuelve un valor que se lo asigna al identificador que yo uso para definirla y que está parametrizada con los valores del contexto, y el contexto de una clausura está constituido por todas las variables locales que le preceden a su declaración y por los parámetros de la clausura más externa o de la función más externa que contiene esa definición. ¿Entienden la diferencia entre una clausura y una función anidada del Pascal, por ejemplo? Y además entienden por qué yo sí puedo usar una clausura como una función de primer orden y por qué una función anidada no la puedo usar. Porque si una función anidada yo estoy usando n por i más a, este n y este i, cuando yo tengo una referencia a esta función más interna, se pierden. Porque los lenguajes como el Pascal usan el concepto para su ejecución de tener una pila que van almacenando el contexto de cada llamada dentro de esa pila de ejecución, el stack que le llaman. Las clausuras son objetos que se parametrizan y todo esto que se almacena en una pila de ejecución y que por lo tanto cuando yo ejecute esto solo lo puedo ejecutar desde adentro donde ella está declarada, y aquí fíjense que la estoy ejecutando desde fuera de donde ella está declarada, y es por eso que se pueden usar como funciones de primer orden, y esa es una diferencia esencial, es lo que hace que esta clausura, que esto sea una clausura y no una función o procedimiento anudado. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Quién no entiende las clausuras ahora mismo? ¿Todo el mundo entendió esto? Yo entendí la clausura, me quedé un poco también a ver este flujo de que en Pascal la pila y ahora en Python como es diferente, entonces sí se puede... Porque el Python lo que hace es que cuando tú devuelves este inner que está aquí, este inner es un objeto, es como si yo, esto que está aquí, esta declaración, realmente fuera como si fuera una clase que yo le instancio al ejecutarla aquí,
este inner es una instanciación de una clase, que es esto que hay acá adentro, pero es que esta instancia es como si recibiera los atributos i y n. Ajá. Entonces, el inner del Pascal se ejecutaría buscando los valores en el stack de ese momento. Este inner se lleva los valores para donde quiera que yo la mande, por ejemplo, para h y para q. Ya que a mí me quedó claro que eso va a quedar parametrizado, pero igual si yo quisiese darle un print a h y a q, se imprime el resultado de inner, ¿no? Como valor. Por ejemplo, n por i, inicialmente. ¿Cómo es? Si yo le pongo print h. Print h nada más sin llamarla. Sí, sin llamarla. Me dice, esto es un valor de tipo función, de tipo clausura. No De te da el valor clausura. de inner o... El valor de inner es una función. Él no demuestra un valor numérico. Por ejemplo, Numérico, no, es que q y h son de tipo clausura. Te dice es una función. Sí, lo que es de tipo numérico es n e i. Sí. Y que son los parámetros de... Creo que la clausura es algo que se da en Python nada más, o sea, ese término se puede usar en Python nada más, o es algo extendido o una En todos los lenguajes que cumplan con el paradigma de la programación funcional. Por ejemplo, Python, Ruby, XSLT, Lisp, Close, etc. Ahí pueden haber más de 20 lenguajes de programación que lo cumplan. Los primeros lenguajes de programación que cumplían con el paradigma de programación funcional fueron Lisp, precisamente, Haskell y Curry. Y ese Haskell y ese Curry son el nombre de uno de los teóricos desde el punto de vista matemático de la teoría de la programación funcional, que se llamó Haskell Curry. ¿Curry se escribe con K? Ahora no me acuerdo. ¿Con C? Sí. Sí, verdad. Curry. Haskell Curry. Entonces hay un lenguaje de programación que se llama Haskell y otro Curry. Y hay muchos lenguajes de programación funcionales. Decenas. El Python lo que tiene bueno es que es un lenguaje de programación multiparadigma. O sea, tiene elementos de programación funcional, tiene elementos de programación orientada a objetos muy fuertes. Y es un lenguaje de programación dinámico además, de tipeado dinámico. Vamos a, de todas formas, abrir el ejemplito y entonces ver esto de las clausuras con lo que ya habíamos visto en la clase anterior como repaso. Miren, vamos a ir haciendo asociaciones. Fíjense, esta sintaxis que está aquí está muy bonita porque cuando nosotros hablamos de las teorías de Bertrand Meyer de programación con contratos, nosotros veíamos cosas, las precondiciones que tenía el Eiffel, que se llaman requires también como nombre de la estructura en Eiffel. Pero, ¿qué yo le paso como parámetro al requires? Un predicado. Este predicado está destinado a recibir una función que tenga los mismos argumentos de la función a la que yo le voy a aplicar el decorador que ella devuelve y que devuelva un valor booleano que va a ser verdadero si esos argumentos están bien y falsos si están mal. Es que lo que yo estoy diciendo aquí, que esta función test para ejecutarse correctamente tiene que cumplir con que el valor de x sea mayor que el valor de y. Eso lo estoy diciendo acá arriba. Esta sintaxis me deja esto en un formato de programación basada en contrato de Bertrand Meyer muy bonita, porque me está poniendo exactamente una sintaxis que es muy al estilo de las precondiciones que tiene el Eiffel, o ese paradigma de programación en general. Ahora vamos a ver, cuando yo estoy poniendo esta arroba con esto que está del lado de acá, nosotros decíamos, bueno, lo que yo tengo que poner después de la arroba es una función. Pero esta es la llamada a una función, por lo tanto aquí lo que es una función, ¿qué es lo que es? El resultado de esta expresión completa. Que eso significa que se va a ejecutar requires pasándole como parámetro esto, que es un valor de tipo función, y que lo que devuelve, el resultado de requires es lo que va a ser el decorador. ¿Y cómo funcionan los decoradores del Python? Esta función que devuelve esta expresión que está después de la arroba, va a recibir como argumento el valor de esta función que le sucede, y el valor que devuelve el decorador se lo va a asignar a test de vuelta. ¿Entendieron el trabalengua? Pues los explicamos paso a paso de nuevo. O sea que cuando vea más test, en vez del resultado del test, voy a ver el resultado del decorador evaluado en test.
Vamos a ver, yo voy a ejecutar aquí requires, doña, ¿cómo es? Requires, pasándole como parámetro una función que recibe como argumentos x y y devuelve una expresión booleana cuando se ejecuta que dice si x es mayor que y. Vamos a ejecutar esto aquí. Yo ejecuto requires y predicate recibe esta función como valor. Ajá. Y entonces, dentro de requires, ¿qué instrucción se ejecuta? Esta. Pero si nosotros hacemos una rayita por ahí para acá abajo, esto es una sola instrucción completa. Entonces, dentro de require hay dos instrucciones. La definición de decorator y devolver decorator como resultado. Por lo tanto, lo que devuelve requires es una clausura que se llama decorator que tiene como atributos o como parámetros de contexto ¿a quién? A predicate nada más. ¿Con qué valor en este caso? Con esta función lambda que hay aquí. Por lo tanto, esta expresión que yo voy a encerrar en este cuadrado aquí es una expresión que es decorator parametrizado con el predicate igual a lambda x, y con x mayor que y como expresión que se va a ejecutar como parte de esa función. Ahora, ¿cómo se ejecuta un decorator en Python? Ya yo tengo el decorator aquí. ¿Cómo se ejecuta? Lo que viene después del decorador es una función. Él coge el resultado de esta función que quedó almacenada en test como valor y se lo pasa como parámetro a la función que quedó de decorador, ejecuta esa función con ese parámetro y el resultado de ejecutar esa función se lo vuelve a asignar a test. Vamos a hacerlo acá. Ejecuto decorator, que es la clausura que tenía parametrizada con predicate. Ajá, lo que yo estoy ejecutando aquí es decorator parametrizada con predicate. Ahora le paso como argumento test. Entonces, ¿qué instrucciones ejecuta decorator dentro? Esta, pero de aquí para abajo, nada más que le sigue esta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Devuelve wrapper, que es una clausura que está parametrizada con test, con wrapper igual a test, pero además que está parametrizada con predicate igual a lambda x, y en x mayor que y, como expresión. O sea, esta clausura que se llama wrapper, que yo le estoy asignando a test cuando esto termina de ejecutarse, test lo que recibe no es esta declaración de función, sino es esta clausura que tiene como parámetro wrapper asignada al test original, más predicate asignada a este argumento de aquí. ¿No perdieron la noción de lo que pasó? A wrapper se le asignó test. A wrapper se le asignó test. A predicate se le asignó el valor de la función lambda que construimos ahí al vuelo. Y entonces a wrapper se le asignó el test original, este que yo declaré aquí. Y al test definitivo se le asignó este wrapper que hay aquí, esta clausura. Entonces, cuando yo ejecute test en 7,3, ¿qué se va a ejecutar? Este wrapper, que va a recibir dos argumentos posicionales, 7 y 3. Por lo tanto, la X va a recibir, espérense, 7 y 3 como elementos posicionales. Entonces, aquí va a haber una tupla que va a contener como elementos 7 y 3. Y este diccionario va a quedar vacío. Ajá. Entonces yo mando a ejecutar aquí, llamar a predicate pasándole esos mismos argumentos. ¿Quién es predicate? Función lambda. Pero como yo a predicate le estoy pasando todos los argumentos posicionales más todos los del diccionario, de diccionario no hay ninguno. ¿Y los posicionales quiénes son? 7 y 3. Entonces esta función lambda, que es predicate, va a recibir x igual a 7 y y igual a 3. Ajá. Entonces el resultado de predicate, ¿qué es lo que va a decir? X es mayor que y, 7 es mayor que 3, sí. ¿Y qué es lo que viene aquí? Devolverme wrapper. ¿Quién es wrapper? El test original. Y entonces va a ejecutar esto pasándole los argumentos 7 y 3 como elementos posicionales que lo va a recibir x y ninguno como nombre.
Ahora, si yo llamo a test en 1,5, ¿qué es lo que pasa? Porque si tú chequeas algo Pero profe, ahí en la función esa, usted está simulando lo mismo que hace el decorador por sí solo en Python. No entendí esa parte. Porque me parece que está haciendo lo mismo. No, yo describí cómo se ejecuta un decorador en Python. Pero eso lo hace el decorador. Eso lo hacen todos los decoradores de Python. Ajá. Ahorita yo voy a poner otro ejemplo para demostrarte que todos los decoradores lo hacen. Pero haciendo como una condición, ¿entiendes? Que no se ejecute test hasta que no se compruebe que X sea mayor que Y. Pero él lo que decía es que eso lo hace solo el decorador. No le hace falta el código este código. ¿Le hace falta el código este? No, No, un decorador, yo puedo hacer un decorador por sí solo, déjame ver si invento uno para que salir de esa duda un momentico. Pero antes de inventar este, vamos a ejecutar test en 1,5. Cuando yo ejecuto test en 1,5, ¿qué es lo que se ejecuta? Este wrapper. Y recibo una tupla de aquí, que recibe los valores 1 y 5. Cuando yo ejecuto predicate, ¿qué predicate se ejecuta? Lambda, esta. 1 es mayor que 5. Falso. ¿Y qué viene aquí? Me genera un error. Entonces aquí no se ejecuta el test original. Ajá. Ahora, vamos a ver otra cosa. Este mismo requires que yo puse aquí, yo pudiera ponerlo. Vamos a hacer otra cajita en otro lugar y decir @requires. Abro paréntesis y pongo lambda x mayor que 0. Y ahora digo aquí def test 1 en x 2 puntos y le declaro. Fíjense que aquí yo estoy ejecutando un requires y aquí otro. Por lo tanto, aquí la primera clausura, que es el decorator que yo voy a devolver, va a estar parametrizada en vez de con que aquel lambda, con este. Ajá. Wrapper con ed va a recibir esta test 1 y por lo tanto el wrapper que yo voy a devolver como clausura va a estar parametrizado con el test 1 original y con este predicado. Y entonces ya yo voy a tener como nuevo test 1 este wrapper, pero parametrizado con un wrapper y un predicate distinto a este test, que es también un wrapper, pero que está parametrizado con wrapper igual a test original y con predicate igual a este que está acá arriba. Y esto va a funcionar como una precondición también. Entonces vamos a ver un decorador que no sea tan complejo como este. Imagínense que yo defino aquí una función que se llame checker, que diga pre como parámetro. Y yo voy a declarar aquí un def inner que va a recibir n como argumento. Y aquí yo voy a decir si n es mayor que 1, entonces voy a ejecutar pre en n. Y aquí vamos a devolver 1. Y ahora yo voy a decir lo siguiente: @checker def factorial 2.n 2 puntos, y voy a decir aquí devuelve n multiplicado por el factorial de n menos 1. Esto va a dar un error en algún momento, pero quise poner este ejemplito para que vieran un ejemplo de decorador como podría ser de forma simple. Fíjense que aquí lo que yo estoy usando como decorador no es una expresión que devuelve una función, sino es una función directamente. Y por lo tanto aquí a checker se le pasa factorial original como parámetros y se le asigna al factorial original el resultado de checker. Por lo tanto, cuando yo ejecute checker aquí, un momentico, aquí tengo que devolver return inner. Entonces lo que recibe factorial es este inner, pero parametrizado con pre.
Entonces yo voy a preguntar aquí, si n, cuando yo llame al factorial que me quedó aquí, yo voy a ejecutar el INE y voy a preguntar si n es mayor que 1, devuelvo pre, que es el factorial original, en n. Y si no, devuelvo 1 directamente. Esto es un ejemplo de cómo con decorador se pone cualquier función. Ahorita la que poníamos era una función que recibía un argumento y la llamada esa devolvía una función que era la que era el decorador. Aquí el decorador es esta función directamente. O sea, un decorador es cualquier función que pueda recibir como único argumento una función. Y lo que se hace es que se le pasa a esta función la función que se define después y el resultado de llamar a este decorador se le asigna a esta función de vuelta. Por ejemplo, si yo dijera def decorator. Profe, y entonces, como, o sea, pre sería factorial en n. Ajá. Pre lo que vale factorial en n. Y entonces, de esa... Esto va a dar error porque yo estoy calculando aquí con factorial de n-1 y factorial se va a ejecutar siempre con este inner. Ah, no, va a funcionar. Y entonces, el n, la n la toma, inner la toma del valor de pre. O sea, el valor que No, inner aquí está parametrizado con un pre que es igual al factorial original. Ajá, y esa n la tomó de dónde, de factorial de n o no. No, pre recibe, n es el parámetro que yo le paso cuando llamo a factorial. Si yo digo factorial en 5, aquí es donde yo le estoy pasando al inner parametrizado con el factorial original, n como parámetro igual a 5. Cuando yo la llamo aquí. Pero vamos a ver este ejemplito que lo van a ver. Lo que no me queda claro, profe, es que si el parámetro, o sea, la inner tiene que tener los mismos parámetros que factorial. Sí, siempre. Ya. Vamos a declarar esta función que se llama decorator y que recibe un parámetro que se llama fnt. Y fíjense lo que yo voy a hacer aquí. Yo voy a decir print fnt sin parámetros. Y voy a decir aquí devolver cadena. Entonces, si yo digo aquí @decorator y pongo aquí def test sin parámetros y declaro algo aquí, por ejemplo, retornar cadena fnt. ¿Qué es lo que sucede aquí? A decorator se le pasa como parámetro este test original. Imprime llamar a test, que test lo que hace es devolver la cadena fnt, por lo tanto se imprime para la consola la cadena test y devuelve una cadena, no devuelve una función. Cuando yo ejecuto el decorador pasándole test original como parámetro, que yo mando a llamar el test original sin los parámetros porque fue declarado, me va a imprimir la función fnt, que es lo que me devuelve esta función. Y él devuelve, en vez de una función, los decoradores deben devolver funciones, pero devuelve una cadena. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que a este test definitivo que hay aquí, es una variable que se le asigna el valor de cadena, que se llama cadena. Por lo tanto, cuando yo mando a imprimir test, que esto, a la sintaxis de aquí, indicaría que esto es una función, me va a devolver la cadena, igual que la redundancia. Pero si yo intento llamar test como una función, me va a decir que una string no es llamable como una función. Me va a dar ese error. Porque las strings no se pueden llamar como funciones. Porque este test quedó asignado con este valor cadena. Sirve este disparate semántico como ejemplo para que entiendan mejor cómo funcionan los decoradores. Vamos a hablar un poquito de política. Cuando yo hablo mal de los lenguajes de programación y en otros momentos hablo de que a veces cuando uno lleva muchos años programando, usando ciertos paradigmas metidos en la cabeza, como me pasó a mí, que me pasó la vida estudiándome todos los paradigmas y todos los lenguajes que me vienen por al lado, pero uno realmente se aprende de verdad y entiende de verdad los que uno usa en la práctica para trabajar.
Y a mí me pasó que en el tiempo que llevo programando en Python, yo tengo la sensación de que todos los días estoy aprendiendo, acostumbrándome, acomodándome a una nueva filosofía de trabajo. Suele suceder para mucha gente que cuando se enfrentan a un lenguaje de programación como Python, les cuesta un poquito de trabajo entender por qué es un lenguaje de programación que todo el mundo por ahí dice que está mejor que otros lenguajes de programación, que la gente cuando los analiza los ve más serios y encierran ese serios entre comillas. Y eso es así porque cuando uno analiza, por ejemplo, un lenguaje como el Java, como el C#, incluso como el C++, aunque a mí el C++ no me gusta ponerlo en el mismo plano de comparación que estos que acabo de mencionar, porque digamos que el Java, el C#, el Python son un lenguaje de programación para crear aplicaciones de propósito bastante específico. Y para mí el C++ es un lenguaje de programación que ha quedado para programar cosas de hardware. Amén de las diferencias que puedan tener conmigo haciendo estas declaraciones, ¿no? Pero, si bien es verdad que el C++ hace falta todavía para ese tipo de aplicaciones y uno tiene una gran diversidad de alternativas cuando va a crear aplicaciones. Hay gente por ahí que le gusta hasta el PHP para programar. O sea, para gustos hay de todos los tipos de lenguajes de programación. Pero, lo que sí es cierto es que una vez que uno se interioriza bien el Python y absorbe estas cosas a nivel teórico donde están, cuando uno intenta volver a un lenguaje de programación como el Java o como el C#, uno se encuentra muy incómodo. Realmente extraña muchas cosas porque tiene la sensación de me falta algo. Sin embargo, al revés no pasa así.